A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Como todos los lunes a esta hora en su espacio, La Voz de la Diáspora en Buen Provecho, que se transmite por la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, Radio Caracas Radio, rcr750.com, la emisora que se ve. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles José Gregorio Hernández, en los controles Gregorio González, que también se porta como José Gregorio Hernández porque nos salva de mil maneras, en la conducción este servidor Tomás Páez. Antes de presentar a nuestro invitado algunos temas de servicio público y algunas informaciones, la profesora Nelly Arenas del CENDE está necesitando recursos para continuar con su tratamiento. La familia de Eduardo Zapene y su hija Michelle, que tiene un severo problema de esclerosis múltiple, necesita nuestro apoyo, lo que sea. Necesita recursos que le permitan atender los requerimientos de su hija. Tenemos también los requerimientos de Luis Manuel Esculpi, quien fuera diputado de la República de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, que necesita también recursos para continuar con su tratamiento. Alexander Luzardo, quien fuera también diputado, profesor de la Universidad Central de Venezuela, también necesita apoyo. Los datos de la protección nacional, de la protección social en España, miles de migrantes, habla bien de España, habla bien de la acogida que está haciéndole a los venezolanos que están migrando del país. Igual en el caso de los Estados Unidos, donde han llegado unas cuantas decenas de miles en estos 2 últimos años. Es decir, que ni el COVID, ni la pandemia, ni el confinamiento frenan la marcha de los venezolanos, y no es una promoción, sino que es sencillamente constatar una realidad. Lo que ocurrido en Chile llama preocupación. Si se echa el cuento nada más de lo último que pasó, pareciera que continúan las agresiones del pueblo chileno hacia los venezolanos, cosa que obviamente es terrible. Hay que desterrar cualquier acto xenófobo de ese tipo, además con expresiones como la destrucción de los enseres y la destrucción de las pertenencias de los venezolanos. Pero habría que anotar también el acto de unos venezolanos que atacaron a unos carabineros. No es para justificarlo, sino sencillamente para entender el contexto en el que se producen estas cosas que son sancionables. Lo ideal es que quienes agredieron a los carabineros sean sancionados, y no puede ser que la gente se tome la justicia en sus manos. Hay un senador demócrata, creo que John Crist, si mal no recuerdo, acaba de hacer una petición y hacer una propuesta para controlar los activos de Venezuela en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, aquellos que han sido incautados a los planes de la política, los que han utilizado la política para enriquecer sus bolsillos. Y bueno, suena bien. Además lo ha dicho también una de nuestras entrevistadas, creo que es María Elena, ahorita no recuerdo exactamente su nombre, de INRAP, que es una bellísima iniciativa en los Estados Unidos para tratar de salvaguardar los recursos que fueron robados a los venezolanos, que no fueron pocos. Se calcula que más de 300.000 millones de dólares
han sido robados a los derechos humanos, a la salud, a las escuelas, a los profesores, a la electricidad, al metro, a la gasolina. Todo eso se lo ha robado un grupete de gente, un tingladillo que bueno, que habría que tratar de recuperar porque eso pertenece a la sociedad venezolana. Quiero, sin que suene a política, quiero agradecer al gobierno del estado Zulia la preocupación, digamos, el hecho de que ya hayan hablado de la diáspora. Es una sorpresa tan agradable que espero que los demás gobiernos, no importa de qué signo, comiencen a pensar en dónde están sus respectivas diásporas. Con esta introducción me gustaría presentar entonces a Alvin Rosales, a quien conozco desde la Escuela de Sociología. Él es sociólogo, es coach, es miembro de la organización que viene haciendo un trabajo muy hermoso en Colombia, se llama Juntos Sí Se Puede, y su propósito central, su trabajo central es cómo producir transformación personal en los venezolanos que se encuentran en la diáspora. Tiene un hermoso trabajo y nos gustaría comenzar preguntándole a Alvin, bueno, primero, ¿cómo es eso que está en Colombia? Y segundo, ¿qué hace esa organización? ¿Cómo deciden crearla o participar en ella? Cuéntanos qué hacen, a qué se dedica, los resultados. Explícanos todo, por favor, porque da una idea del trabajo que hacen los venezolanos con las uñas, con su tiempo, para apoyar a sus compatriotas allí donde están. Alvin, gracias por haber cedido el tiempo y para conversar sobre eso que estás haciendo. Feliz día, Tomás. Feliz día a tu audiencia. Primero saber si me escuchan. Perfecto. Bueno, pues, agradecerte infinitamente, Tomás, la invitación al programa. Gracias por el espacio, por la invitación. Mi familia más nuclear y yo, decidimos venirnos a Colombia a principios del 2020. Fue una decisión que nosotros consideramos tardía. Y bueno, todo lo que implica salir de Venezuela a generar futuro en otro país que no conoces, ¿no? Y no estoy hablando nada nuevo, sino es la experiencia de millones de venezolanos que han tenido que ir a buscar suerte en otros países. Nos vinimos a Colombia, a Bogotá, particularmente. Y desde 2020, mediados de 2020, hemos estado colaborando con la Fundación Juntos Se Puede en la construcción de una organización que nos permita atender, mirar, reconocer, aprender sobre lo que es la diáspora venezolana. Y entonces aquí, como el primer inciso, no somos expertos en la diáspora venezolana, formamos parte de la diáspora venezolana, y generar proyectos y programas que mantengan a la fundación, más básicamente nos permite conocer y darnos cuenta de la vulnerabilidad en la cual se encuentran millones de venezolanos, por lo menos en Latinoamérica. Estamos hablando que en Colombia hay alrededor de 2.500.000 venezolanos, y que solamente en Bogotá, cifra del 2020, 2021, hay 400.000 venezolanos. Lo que nosotros hemos podido verificar con estudios que hemos hecho es que el 80% de los venezolanos que están en Bogotá están en zonas periféricas de Bogotá, Bosa, Usme, y esas localidades pues son de estratos 1 y 2. Hay muchos venezolanos que están en estrato 1, hay muchos venezolanos que están en estrato 2, que son localidades que muchas tienen acceso a servicios de calidad, pero otras no. Y muchas de esas localidades... Para nuestra audiencia, eso, la definición de estrato es una cosa muy particular en Colombia. Si no lo explicas, quedamos un poco en el aire. Dinos cuál es el significado de los estratos en la ciudad de Bogotá. Sí, hay una cultura de estratos en Colombia, en la ciudad de Bogotá particularmente, porque otras dependencias de Colombia digamos que no se ve mucho, pero en Bogotá hay una cultura de estratos, o sea, gente
que tiene menos recursos y menos acceso a servicios de calidad están estratificados hasta gente que tiene más dinero, más acceso a servicios de calidad, más acceso a servicios económicos y financieros. Entonces, la ciudad de Bogotá tiene 6 estratos, por decirlo así. El uno es el estrato donde vive la mayoría de la población más pobre del país, que tiene quizás acceso a un salario o 2 salarios mínimos, que en Colombia ahorita ronda los $150, por llamarlo, ¿sí? Y el estrato 6, digamos, del 1 al 6, el 6 son las personas que más tienen acceso a bienes, recursos, actividad política, digamos, toda esta cultura. Sí, y uno se da cuenta cuando llega a Bogotá, la cultura de los estratos, pues. Digamos, hay gente que vive en estratos 5, 6, 4, 5, 6, que no saluda a los porteros, que no saluda o que no hace relaciones con gente que no, etcétera, ¿no? Que en Venezuela se ve muy poco, digamos. En Venezuela no, no hay una cultura de estratificación, digamos. Los que tuvimos la oportunidad de, por ejemplo, estudiar en las universidades públicas venezolanas, nos dimos cuenta que tan pana era de uno que venía de Coche, o que venía de La Vega, o que venían del interior del país, como la gente que tenía acceso a recursos. Entonces, la mayoría de los venezolanos en Bogotá están en esos estratos 1 y 2, y mucha gente fuera, Tomás, de las estadísticas, mucha gente fuera, no sé cuánto es la cifra negra, pero, por ejemplo, hay 1.900.000 venezolanos, cifras de Migración Colombia, que están registrados para acceder al PPT, que es el permiso por protección temporal, uno de los últimos modelo de políticas públicas que ha hecho el gobierno colombiano para poder dar regularidad a los venezolanos, ¿no? Y la última cifra de Migración Colombia en relación a cuántos venezolanos habían en Colombia era alrededor de 1.600.000 venezolanos. Tú puedes mirar allí que hay 300.000 venezolanos que pudieran haber estado fuera de las cifras de Migración Colombia, y que, bueno, estamos muy contentos porque producto de la buena intención del gobierno colombiano, conjuntamente con organismos multilaterales que han estado colaborando con el ejercicio de esta política pública, pues en este momento ya se han entregado cerca de 450.000 PPT, que significa permiso por protección temporal a venezolanos. Digamos que le están dando una nueva ola de regularización que para nosotros es absolutamente importante, porque cabe destacar que aquí en Bogotá, en Colombia, digamos, el presupuesto se genera a propósito de la regularización de las personas que están en el país. Eso quiere decir que si en Cúcuta hay 1.000 habitantes, por poner un ejemplo, el presupuesto de Cúcuta se hace en relación a los 5.000 habitantes que hay en Cúcuta, lo cual quiere decir que si la migración venezolana ha impactado en Cúcuta en 200.000 personas, por encima de esa no hay presupuesto para esas 200.000 personas más. El gobierno de Cúcuta ha sido muy generoso con los venezolanos porque uno de los hospitales públicos más poderosos de Cúcuta ha atendido a venezolanos sin ningún desdén, y que, bueno, en este momento tienen con el gobierno nacional una deuda, ese hospital impresionante, pero bueno, se siguen atendiendo a venezolanos que eso. Entonces, contentos por eso, a pesar de... Déjame cortarte un momento, porque eso que estás diciendo de Cúcuta, eso que estás diciendo del gobierno nacional, eso que estás diciendo del permiso de regularización, me lleva a preguntarte, ¿cómo evalúas tú la política pública colombiana en relación, no solamente la del gobierno, sino también de la sociedad colombiana, con respecto a esa inmensa diáspora venezolana que ya tú señalaste una cifra, puede ser más o menos, pero en todo caso estás por allí hablando de 2.500.000 venezolanos en Colombia? ¿Cómo evalúas tú, para que sigas argumentando toda tu experiencia, porque tú has pisado toda Colombia en el trabajo que estás haciendo con la comunidad venezolana, con la diáspora venezolana ya en ese país? Bueno, voy a generar un poco más de contexto rápidamente. Yo de entrada la calificaría de positiva, aunque tenga cosas que cuestionar.
pero de entrada te digo que es absolutamente positiva. Es el único país quizás de América Latina que no nos pide visado para entrar. Y ya de allí, o sea, independientemente de que Colombia sea uno de los países que ha venido creciendo en términos de PIB en los últimos años con mucha fuerza y que la pandemia hizo retroceder el PIB quizás en unos 3 puntos y que la pobreza haya aumentado y que este, pues es el único país que a pesar de sus esfuerzos por ser el segundo, el tercer mejor país en términos de crecimiento económico, en los últimos años no nos ha negado la posibilidad de entrar. Y ya de ahí, bueno, un agradecimiento profundo, sobre todo por lo histórico, lo cultural y lo económico, la relación cultural y económica que Venezuela ha tenido con Colombia. O sea, es una frontera de más de 2.000 kilómetros. Expertos dicen que tiene por lo menos más de 800 trochas, pasos irregulares, donde los venezolanos los migrantes o los regulares o los irregulares pasan pendularmente o vienen y hacen un tránsito por Colombia o vienen y se quedan. Es el único país que no nos ha negado la entrada. Quizás en el peor momento de la pandemia cerraron fronteras y era lógico pensar que debido a la exposición venezolana en relación a pocos recursos que destinan a los venezolanos en relación a vacunación, en relación al sistema de salud, o sea, no tengo que contar aquí lo que la dictadura ha hecho a Venezuela. Cerraron fronteras más bien por cerrar epidemiológicamente y que el COVID no fuera peor en Colombia, que ha sido terrible. Pues el gobierno colombiano, desde las primeras oleadas en 2014 de migración forzada venezolana a Colombia, se han hecho planes y proyectos importantes, hasta concluir con este último del PPT, del permiso por protección temporal. Es evidente que tener no solamente más de 2 millones de venezolanos en Colombia, sino que lo rápido que ha sido la migración venezolana. Estamos hablando de la última ola migratoria que empezó en 2015, en 2017 y que no ha parado. Tienes unas cifras de 4.000 personas diariamente pasando por la frontera. O sea, Colombia no se ha negado a recibir, independientemente de si tiene o no el capital humano y el capital económico para atender. No se ha negado a recibirnos. Nosotros hemos estado aprendiendo mucho en relación sobre nuestra cultura y cómo adaptarnos a Colombia. Por supuesto que aquí, siendo la salud, por ejemplo, privatizada, o sea, tú no tienes acceso a la salud de manera fácil como la teníamos nosotros en Venezuela. No la tenemos. O sea, nosotros para entrar en un hospital siendo irregulares, y cuando digo siendo irregulares es que no tenemos un documento oficial colombiano. Para estar aquí en Colombia no podemos entrar a la salud. No podemos acceder al servicio de salud. Ahora, ¿y cómo hacen? Porque fíjate, tú estás diciendo lo que han hecho con salud, con los hospitales en Cúcuta, donde tenemos, no sé, casi 200.000 personas en una población de 1 millón de habitantes. Así que estamos hablando entre el 18 y el 20% de la población de Cúcuta es venezolana. Pero si tú tomas como ejemplo lo que ha ocurrido en Barranquilla, donde tenemos miles de parturientas, ¿cómo han hecho? ¿Cómo hacen? ¿Cómo es esa relación entonces? Sí, porque eso es el sector privado prestando servicios de salud a incluso personas irregulares, porque ha habido muchas personas irregulares hasta este proceso de regularización que está impulsando el gobierno colombiano, ¿no? Sí, entonces no solamente nosotros aprendemos, sino que también aprende el gobierno colombiano y aprende también en la descentralización. Es impresionante. En Bogotá hay recursos destinados a población migrante irregular, por ejemplo. Entonces, si tú llegas a un hospital, literal, viéndote, te atienden. ¿Por qué? Porque el derecho a la salud está consagrado en la Constitución Política de Colombia. O sea, es una obligación del Estado atender, ¿ok? Pero si tú tienes un dolor de cabeza, una gripe, tienes, no sé, te dio un resfriado, te sientes mal, simplemente te sientes mal, te empezó un dolor abdominal y no sabes qué es muy difícil entrar. ¿Qué ha pasado en el interior del país? En el interior del país han aprendido, han mirado que tratar preventivamente la salud de la migración les puede evitar un costo mayor en el tema de salud. Si yo
empiezo a mirar que con recursos propios puedo atender enfermedades preventivas en venezolanos que están en el interior del país, va a ser menos costoso para el sistema de salud del interior del país. También te quiero rescatar que también hay un sistema público de salud que lo paga el Estado y es al que tienen acceso los más pobres de Colombia, las personas que menos tienen recursos. Digamos, hay un sistema estadístico que permite identificar quiénes son las personas que no cuentan con recursos suficientes para pagar privadamente un sistema de salud y el Estado le financia el sistema de salud. Esa red pública, por llamarlo de alguna manera, que no es pública, sino que son prestadores de salud que el gobierno les paga por atender a las personas que no pueden pagar un sistema de salud privado, pues ahí nos han estado refiriendo a los venezolanos que logramos acceder a algún nivel de regularidad. Entonces, tú tienes, perdona, Alvin, tú tienes en este momento lo que dijiste, 2 millones y tantos de venezolanos. Es una población muy plural, digamos, tiene gente que está en el estrato 1, pero también de acuerdo a la clasificación de Bogotá, pero que también está en el estrato 2, hay gente que está haciendo inversiones, hay gente que está incluso montando empresas para el manejo de remesas, hay gente que está en el mundo petrolero, hay grandes cadenas. ¿Cómo tú que has recorrido y has trabajado con la diáspora venezolana? A mí hay un tema que me llama la atención, que es el asunto de la ayuda humanitaria, ¿no? Dice, bueno, hay gente que le está dando desde los albergues en Cúcuta, donde participan comunidades religiosas de todo el mundo, hay comidas, hay desayunos, hay ropa, hay abrigos, hay zapatos, hay de todo. Dice, ¿qué significa una ayuda humanitaria? En serio, porque uno puede decir, hay un tema asistencial, pero también hay un tema productivo. ¿Cómo se está manejando y cuál es el debate en relación a esta cosa que tú has recorrido con la diáspora venezolana? ¿Cómo ves tú, cómo evalúas tu experiencia? Yo conversaba ahora en Bogotá con una organización que decía, cuando nosotros comenzamos a ver la magnitud del esfuerzo, entendimos que debíamos concentrarnos en producir resultados, atender a los muchachos que venían desnutridos de Venezuela, porque la desnutrición se produce en Venezuela y Colombia los recibe ya desnutridos, Colombia los recibe sin vacuna, los vacuna en consecuencia, eso es una inversión del gobierno y de la sociedad colombiana. ¿Cómo evalúas tú toda esa experiencia? ¿Qué te deja a ti ese aprendizaje social? Tú que además eres sociólogo de formación y de graduado en la Central. Yo tengo para esta respuesta un par de respuestas, se podría decirlo así. Sí, lo que yo me estoy dando cuenta es que las organizaciones de desarrollo social venezolanas en Colombia tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Eso lo estamos haciendo. Tenemos que hacer un mayor esfuerzo en nuclearnos. Eso es uno. Y hacer incidencia pública y política a la cooperación internacional para que entiendan que $160 per cápita por migrante no. Uno, sí, hay cooperación internacional, sí, pero no es, por ejemplo, los $1.500 que recibe la diáspora que llega a los países europeos en relación con los que tienen cercanos. No es ni cerca. Luego, entonces, ese es un aprendizaje. Nosotros tenemos que nuclearnos más y mejor. Tenemos que ser mejores relacionados. O sea, tenemos que relacionarnos mejor entre nosotros para mirar dónde tenemos que seguir siendo más efectivos. Sí, sin duda. Si llega dinero, llega dinero. Y cuando te digo incidencia pública y política, también en relación a la burocracia, porque es que hay dinero que recibe, digamos, el gobierno colombiano en relación a la ayuda humanitaria. Sin embargo, la burocracia también genera muchos retrasos en relación a poder desarrollar efectivamente esas competencias que nos da la cooperación internacional, tanto tecnológicamente, en traspasos de tecnología, para aprender a desarrollar mejores proyectos, para aprender a hacer mejores organizaciones, como en el tema económico. Tarda en llegar. Ojalá y la OIM o alguno me esté escuchando para que me digan, ese carajo yo lo conozco,
No, pero tarde en llegar. Pero sí, tenemos que ser más efectivos, más poderosos. Sí estamos atendiendo a los más vulnerables, son muchos los más vulnerables que los que tienen competencias para emprender. Hay emprendedores, sin duda. Hay gente que monta panaderías, que monta zapaterías. Por ejemplo, el movimiento de barbería, de belleza de barbería en Bogotá es una cosa muy poderosa que la gente se da cuenta de inmediato cómo, digamos, las barberías empiezan a cambiar la cara de Bogotá en relación a... O sea, sí hay gente, pero es la menor. La mayoría de los migrantes venezolanos que está haciendo, se tarda 2 o 3 días en llegar a Colombia. Van a Ecuador, se tardan. Luego de eso, cuando llegas a Bogotá, tienes 3 o 4 días caminando, expertos dicen que se tardan por lo menos 2 meses en darse cuenta en la nueva situación en la que está. Imagínate eso, Tomás. O sea, tú pasas por el páramo de Berlín. Si sobrevives al páramo de Berlín y llegas a Bogotá y te instalas en Bogotá, tardas 2 meses en darte cuenta de espabilar. Es decir, es lo que yo decía. Por hambre, por cansancio, por altura, por nuevos espacios geográficos. Entonces, hay un esfuerzo de las organizaciones venezolanas en Colombia que dicen, sí, ok, atendemos a los más vulnerables y esto nos está costando aprender que tenemos que seguir caminando, aprender a que tenemos que seguir profundizando el tema de la regularización, que tenemos que seguir mirando cómo es que nuestros niños acceden al sistema de educación, que siendo la educación, que no lo habíamos mencionado, pero siendo la educación una garantía del gobierno colombiano, todo niño venezolano que llega a cualquier sitio de Colombia, en su mayoría está registrado en una escuela. Y eso es muy beneficioso para los niños venezolanos, porque nuestros niños venezolanos que estaban haciendo en Venezuela, entonces ya ahí uno, sí. Entonces, este, tenemos que seguir aprendiendo, no está fácil. Bueno, no está, claro que esto es un cliché, nunca nada está fácil. Este, pero estamos trabajando, estamos conscientes de la necesidad que tenemos de seguir profundizando, sobre todo con los más vulnerables. Hay, Porque eso, allí, te freno allí nuevamente, Alvin, porque estaba pensando en una consigna que a mí me impactó mucho, de unas ganesas, de mujeres ganesas, además en el sur de España, que decía, por favor, no vulnerabilicen, no hagan políticas que vulnerabilicen a los vulnerables, ¿no? Que es un poco la estrategia, no sé cómo llamarla, de Yantén. Dice, no, nosotros tenemos habilidades, nosotros tenemos competencia, porque no se trata solamente de que tengas un grado académico A o B, que sea tercer nivel universitario, no, ahí las personas tienen competencias en distintas áreas, en el área mecánica, en el área, tú acabas de decir, en el área de la belleza, en el área de la latonería, en el área de la madera, en el área de la carpintería o de la siembra. Es decir, ¿cómo hacer para impulsar políticas que promuevan el uso de ese recurso y evitar el desaprovechamiento? Y cito un trabajo que viene haciendo la universidad, un centro de estudios migratorios en Holanda, en los Países Bajos, que dice, ¿qué de humanitario hay en políticas humanitarias y asistencialistas? Es decir, porque a lo mejor allí nos estamos equivocando y lo que estamos haciendo es profundizando la vulnerabilización en lugar de dar cabida al desarrollo, al emprendimiento, al uso de esas capacidades y al aprovechamiento de esas capacidades por parte de los gobiernos. Como nos quedan unos pocos minutos, también me gustaría preguntarte, vinculado con lo que estabas afirmando, dice, necesitamos sumar, necesitamos articular, necesitamos conocernos, necesitamos incluso ver qué aprendizajes tenemos de otras organizaciones que han transitado y que han aprendido y que han cometido errores, de aquellos errores que podemos aprender. ¿Cómo se vería entonces en un tema, la importancia de un tema comunal, de organizaciones en las que puedan articularse, conectarse las distintas experiencias, las que se está desarrollando en Colombia, pero la que también se está haciendo en Argentina, o en Chile, o en Ecuador, en Brasil, en España y en los Estados Unidos, México o Panamá? ¿Cómo ves tú eso? Entonces serían dos grandes preguntas para que te explayes, por favor, Alvin. sí. Mira, en relación a la primera,
la discusión sobre ser asistencialistas o no. Mira, Tomás, si hay una gente en la pobreza que no tiene maneras de salir de la pobreza, debe haber un Estado que atienda eso. Y ahí podemos discutirlo, la forma en la atención. Pero si tú tienes un núcleo familiar, ¿por qué? Porque, no estoy siendo exagerado, el 75% de la migración venezolana en Colombia tiene por lo menos un bachillerato aprobado. Por lo menos tiene un bachillerato aprobado. Nosotros hicimos en diciembre hicimos un estudio de brechas entre venezolanos y el RUM, el PPT, y preguntamos, ¿usted qué edad tiene? ¿Qué sexo tiene? ¿Qué educación? ¿Qué nivel educativo tiene? 80%, 75%, por lo menos tienen bachillerato. Entonces, tienen competencias para. Estamos desarticulados, nos estamos articulando, nos estamos encontrando, nos estamos haciendo cargo de nuestra propia xenofobias, por decirlo así. No, pues tú eres venezolano, entonces yo no te quiero. Entonces nos estamos mirando, que es muy importante. La diáspora se nuclea, la diáspora se organiza, la diáspora se abraza y crea condiciones para recibir a los que vienen. Si nosotros no creamos condiciones para recibir a los que vienen, no hemos aprendido nada. Y luego, genera incidencia política, Tomás, porque nuestros médicos, a diferencia de lo que se hizo en Chile y en Argentina, que los mandaron a las zonas periféricas, yo le doy sueldo, le doy comida, le doy empleo, le doy, pero usted con su profesionalización de médico, su maestría de médico, yo no tengo médicos allá especializados, los mando para allá y los organizo. Entonces, si yo no entiendo en Colombia que tienes una comunidad de médicos que puede irse al Amazonas, que puede irse al Chocó, que puede irse, ¿sí? Si yo no lo comprendo, perdón, no, ellos no tienen por qué comprenderlo. Si nosotros no somos capaces de liderizar un discurso que nos permita incorporar a nuestros médicos al sistema de salud colombiano, estamos pelando. Okay. Nosotros tenemos que ser capaces de liderizar eso, de generar el cambio estructural del sistema de salud para que nuestros médicos puedan ser aprovechados en el desarrollo económico. La curva de aprendizaje de Colombia está siendo un poco lenta en relación a decir, nosotros tenemos que incorporar y el PPT va por ese camino, o sea, si no nos regularizan no podemos entrar, va por ese camino, lo entiendo, es lento, a lo mejor. Ajá, venga. Bueno, se nos acaba el tiempo, nos quedan muy pocos. Me habían hecho otra pregunta. Sí, pero no hay tiempo para responderla. Vamos a tener que hacer algún otro programa con el tema de la integración. Así que, Alvin, no me queda sino darte las gracias, felicitarlos por el esfuerzo que vienen haciendo conjuntos si se puede, por el trabajo, por la reflexión, por el análisis. Así que, bueno, mil gracias. Y a toda nuestra querida audiencia global, nos seguimos viendo como todos los lunes a esta su hora, 2:20 del mediodía, hora Venezuela. Con nuevos invitados y nueva información sobre la red global de la diáspora venezolana. La voz de la diáspora, en Buen Provecho, con el profesor Tomás Carlos. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que te ve. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Respeto